¿Cómo han estado? ¿Recibieron todos el trabajo práctico, los que lo presentaron? ¿Pudieron verlo? Sí. Buenísimo. Recibí la devolución. Sí. Bárbaro. Muy lindos los trabajos prácticos, la gran mayoría muy buenos trabajos, los felicito. Gracias. Se nota que han ido haciendo una buena lectura. Pero no hice nada. Tenía que practicar. Lorena, vos tenés el audio prendido. Te pido que lo silencies, así arrancamos con la clase de hoy. Les voy a compartir el Power, así lo que vamos a hacer hoy es una síntesis de las 3 unidades. Vamos a plantear los conceptos fundamentales de las 3 unidades para que después dejamos abierto, para que ustedes puedan hacer consultas, pregunten, vamos a charlar un poco sobre el parcial integrador y sobre el final, ¿sí? Así que nada, primero vamos a hacer como un cierre de las 3 unidades y después ya arrancamos con todas las dudas que tengan, las consultas sobre el parcial y sobre el final, que seguramente van a estar ahí con dudas respecto del final. Aguántenme un segundito que ahí les comparto el Power. ¿Pueden verlo ahí? Sí, se ve bien. Sí, Bueno, se ve bien. Bueno, fantástico. Bien, como les venía diciendo, lo que vamos a hacer en el día de hoy es una síntesis integradora de las 3 unidades. Más allá de que esto obviamente les va a servir tanto para el parcial como para el final integrador, la idea es que repasen las otras clases, ¿sí? Porque en las otras clases están absolutamente todos los conceptos de cada unidad. Vamos a empezar planteándonos, ustedes se acuerdan que en la primera unidad nosotros empezamos a plantearnos sobre el concepto de salud. Y lo que veníamos diciendo en relación al concepto de salud era que no todos entendíamos, o no todas las culturas entendían lo mismo en relación al concepto de salud, y esto tenía que ver con los conocimientos que tiene cada población, con las creencias, con las normas, con las tradiciones, con los valores. Pero lo que sí podíamos decir era que en todas las culturas había algo que era común a todas, y que era que la salud era entendida como un bien cuya conservación y cuya recuperación era la necesidad más importante de toda población. Por eso decíamos a su vez que el concepto de salud era una construcción sociocultural relativa a cada momento histórico en las diferentes culturas. Por lo tanto, lo que podemos decir es que estos conceptos de salud, estos conocimientos, estas creencias, estas tradiciones o estos valores relacionados a la salud han ido cambiando y han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero en general hoy podemos entender a la salud como ese recurso que nos sirve para la vida, en el cual estar sano nos da como una capacidad para poder mantener ese estado de equilibrio apropiado a la edad y a las necesidades sociales. Ya en 1946 la OMS empieza a dar como los primeros conceptos generales en relación a la temática de la salud y la enfermedad. Más adelante va a decir que parte de un continuo, y que ese continuo tiene que ver con un equilibrio permanente de diferentes factores, tanto naturales como sociales. Pero en 1946 va a definir a la salud como ese estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solo como la ausencia de enfermedad. Y a partir de esto se va a empezar a plantear entonces, a través de la LOMS, el concepto fundamental para todo lo que tiene que ver con el campo de la salud pública, del campo de la salud, que lo que va a hacer con este concepto de campo de la salud es ampliar el concepto de salud. Y va a decir que implican varios componentes que van a afectar la salud de un país. Y esos componentes tienen que ver con la biología humana, pero no solo con la biología, sino cómo influye en esa biología el medio ambiente, los estilos de vida de la población y cómo está organizada la atención. Por lo tanto, lo que podemos decir es que se van a relacionar y modificar mediante lo que él va a llamar un círculo envolvente. Y en ese círculo envolvente están incluidas la población, los sistemas culturales, la salud mental, el equilibrio ecológico y los recursos naturales. Si me esperan un segundo, saco a mi perro que está ladrando como loco. Discúlpenme. Un segundito, denme. Perdón, ya estoy de vuelta. Estábamos entonces hablando del campo de la salud. Y ese campo de la salud tiene determinados componentes que hacen a esta biología humana. Y estos componentes van a incluir a todos los hechos que están relacionados con la salud, que se van a manifestar como una consecuencia de la biología del ser humano desde lo que es la constitución orgánica del individuo. Pero a su vez no lo podemos tomar aislada a esta biología humana, sino que va a estar influenciada por el medio ambiente, que va a incluir esos factores relacionados con la salud externa al cuerpo, y estos factores del medio ambiente no pueden ser controlados por la persona, ¿sí? Por otro lado, tenemos los estilos de vida que también van a influir sobre esta biología humana y que tienen que ver con el conjunto de decisiones que va a tomar el ser humano con respecto a lo que es su salud. Y esto sí, en este sentido, tiene el ser humano cierto grado de control. A su vez, va a decir que la organización de este campo de la salud se va a realizar a partir de lo que es la cantidad, la calidad y el orden del sistema de atención de la salud. Podemos decir entonces que, pese a estos continuos cambios en lo que es la concepción de la salud y de la enfermedad, la realidad nos muestra que en la práctica, aunque cada vez menos, parece seguir predominando el modelo biomédico. Y a este modelo biomédico lo que se le va a criticar fundamentalmente, se acuerdan que esto lo hablábamos en las clases anteriores, es este sentido de deshumanización y de racionalización técnico-instrumental, donde la mayor importancia va a estar dada a esos factores biológicos. No se va a tener en cuenta ni el medio ambiente, ni lo social, ni cómo influyen el medio ambiente y lo social en las cuestiones de salud y enfermedad, sino que se hace relevancia, se le da relevancia fundamentalmente a los factores biológicos, es decir, a la constitución del ser humano, ¿sí? Tanto la salud como la enfermedad van a intervenir en esta realidad objetiva del cuerpo. El cuerpo se objetiviza y se dejan de tener en cuenta estos otros factores subjetivos que pueden hacer o que pueden llevar a que la persona enferme. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, usted estaba haciendo, me parece, por lo que yo estaba leyendo de la guía, usted está trabajando en base a la guía de estudio que nos dejó, ¿verdad? Sí. Y quería consultarle, porque ahí donde dice el punto 3, que expliquemos cuáles son los componentes que afectan a la salud y de qué manera se relacionan y modifican, sería la pantalla anterior que utilizó. Si me podría explicar bien. ¿Me podría explicar bien de qué manera se relacionan y se modifican? Bien. Por favor.
¿Por qué se relacionan y se modifican? Porque lo que estamos hablando es que anteriormente no estaban estos componentes del campo de la salud, sino que se pensaba solamente en los factores biológicos. Por eso decimos que el modelo biomédico, ¿sí?, que era más bien deshumanizado, donde solamente se pensaba en las cuestiones biológicas, empieza a modificarse porque se le empiezan a incluir, ¿sí?, estos otros factores que están relacionados a los aspectos de salud, que tienen que ver con el medio ambiente, con los estilos de vida, ¿sí?, y con los sistemas de atención a la salud. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿sigo entonces? Frente a todo esto, empezamos a pensar entonces que los factores o los fenómenos de salud ya dejan de ser estáticos, sino que son más bien dinámicos, ¿sí? Y ahí es donde empieza a diferenciarse lo planteado primeramente por la OMS como un modelo estático. Se plantea que es un modelo dinámico, y se acuerdan que en el parcial anterior y en el trabajo práctico anterior habíamos hablado de que ya la salud no la podemos pensar como puntos extremos de una recta, la salud y la enfermedad. No es que en un punto, en un extremo está la salud y en el otro extremo está la enfermedad, sino que la salud y enfermedad la vamos a pensar como diferentes grados de adaptación del ser humano frente al medio, ¿sí? Y que tiene que ver y que está influenciada fundamentalmente por esos modos y esos estilos de vida que están influidos y que a su vez son influyentes en lo que es la actividad del ser humano sobre el ser social. Por lo tanto, lo que podemos decir es que los fenómenos de salud van a ocurrir dentro de una población, no de manera aislada o sistemática en un individuo, sino dentro de una población cuyos miembros van a tener una determinada constitución genética, pero que a su vez van a vivir de una manera organizada en una sociedad que transforma continuamente el ambiente. Y estos son los factores que van a influir entonces en este continuo de salud-enfermedad. Y esto tiene que ver con aquellos determinantes en relación a la salud, ¿sí? Y entonces los determinantes están relacionados con las dimensiones individuales por un lado, con las dimensiones sociales por el otro y con las dimensiones ecológicas del ser humano. Y esto es en un constante cambio y en una búsqueda de un equilibrio que busca en el ser humano con el ambiente. Esta búsqueda de equilibrio se da a partir del proceso de salud y enfermedad. Nosotros hemos visto en el módulo, en la unidad 2, que existen diferentes modelos que van a tratar de explicar este proceso, ¿sí? Pero fundamentalmente vamos a hacer referencia ahora, en este momento, al modelo planteado por Engels. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Vamos a hacer referencia a este modelo planteado por Engels, que es el modelo biopsicosocial, que es el modelo más actual, más actualizado, en relación al abordaje que se hace al proceso de salud-enfermedad. Desde este modelo se critica fundamentalmente al modelo tradicional biomédico. ¿Por qué? Porque se plantea que es un modelo reduccionista, que solamente toma en cuenta lo biológico, es mecanicista y es un dogma, se toma como un dogma, como una palabra santa, como sagrado, ¿sí? A diferencia del modelo biomédico, el modelo biopsicosocial lo que va a permitirnos es un abordaje mucho más integral del proceso salud-enfermedad, y va a plantear que desde cualquiera de los determinantes puede surgir un problema y además afectar a los demás, ¿sí?, a estos otros determinantes. Por eso lo que va a plantear es que el proceso de salud y enfermedad va a expresar la unidad entre lo natural y lo social del ser humano. Este modelo tiene ciertas características que son importantes para tener en cuenta y que fundamentalmente es lo que van a hacer la diferencia entre ese modelo
más mecanicista, más biologicista, ya que el modelo biopsicosocial va a abordar de manera integral al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a darse cuenta o va a tener en cuenta que el ser humano interactúa con el ambiente, donde surgen ciertos problemas por pérdida de equilibrio. Y se tiene en cuenta el contexto para poder plantear a la salud y a la enfermedad ya como un continuo y no como extremos de una recta. El diagnóstico va a incluir los aspectos biológicos, pero también va a tener en cuenta los aspectos emocionales y las cuestiones culturales en determinada época, a partir de la edad, de la sociedad en la cual vive esa persona. Por eso es que decimos que además hace un abordaje integral donde va a haber una relación como mucho más estrecha entre el médico, el paciente y la familia. Esto significa que este médico va a dejar de tener como la palabra sagrada, donde no toma en cuenta los saberes de ese sujeto, de su grupo familiar y de su entorno social, sino que va a incluir todos estos aspectos para poder arribar a un diagnóstico, para poder después hacer prevención y promoción en relación a la salud. Y por eso se plantea también que este modelo tiene una mirada multicausal en relación a los fenómenos de salud y enfermedad. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sigo. Todo esto es importante para poder entender qué es la salud pública. Nosotros tomamos como primera definición la definición que hace Wislow en relación a la salud pública, que va a decir que tiene que ver con la ciencia y el arte de poder prevenir enfermedades para prolongar la vida, para poder fomentar la salud, ¿sí? Teniendo en cuenta la eficacia física y mental mediante lo que es el esfuerzo organizado de la comunidad para poder hacer un saneamiento del medio, tener un control respecto de las enfermedades transmisibles, la educación de los individuos en los principios que tienen que ver con la higiene personal, la organización de los servicios médicos y de la enfermería para poder llegar a un diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades. De esta manera se desarrollan ciertos mecanismos sociales que puedan asegurar a todas las personas un nivel de vida más adecuado para la conservación de la salud. Y esta definición es importante hasta hoy, porque ese énfasis que se hace en relación a la enfermedad y al paradigma higiénico sanitario hegemónico de la época, todavía hoy ya se incorpora en esta dimensión social de la salud y de la naturaleza colectiva, que tiene que ver con la actuación fundamental de la salud pública. Frente a esto, otra definición importante para tener en cuenta es la definición que hace la Organización Panamericana de la Salud en relación a la salud pública, ya que va a decir que tiene que ver con un esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para poder mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de la población por medio de actuaciones de carácter colectivo. Esto es muy importante porque a partir de estas definiciones, lo que se tiene en cuenta fundamentalmente, y esto después lo vimos en la unidad 3, es poner énfasis en lo que la sociedad puede aportar a las instituciones de carácter público para que después se puedan hacer aquellos programas de intervención adecuados para una determinada población. Y por eso se va a plantear que tiene que ver con una acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, que va a estar fundamentalmente encaminada a poder proteger y mejorar la salud de las personas, ¿sí? Pero no está referido solo a la salud pública como una disciplina académica,
¿sí? Sino como una acción, como una práctica social de carácter interdisciplinario. Ya la salud pública no es vista solamente desde los aspectos médicos. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Podrán apagarlo? Ya no está vista solamente desde los aspectos médicos, ¿sí? Como esa mirada biologicista, sino que se incluye fundamentalmente lo que tiene para aportar la sociedad civil en relación a los aspectos de salud. La salud pública tiene algunas funciones que son esenciales, y estas funciones principalmente tienen que ver con competencias y con acciones que son necesarias por parte del sistema de salud. ¿Para qué? Para poder alcanzar ese objetivo fundamental, ese objetivo central que tiene que ver con poder mejorar la salud de la población. Y esto se va a hacer a través del monitoreo y del análisis de la situación de salud de la población, mediante la vigilancia de la salud pública, la investigación, el control de riesgos y de daños, promoción de la salud, la participación social y todos los que ustedes ya han estado viendo. A partir de todas estas miradas que va teniendo la salud pública, podemos plantearnos cuáles son las actividades fundamentales de la salud pública. Y sus actividades fundamentales tienen que ver con la promoción, con la prevención y con la restauración de la salud. La promoción tiene que ver con actividades que lo que intentan es fomentar la salud de los individuos y de las colectividades, promoviendo estilos de vida saludables. Esta función es una de las funciones fundamentales que ustedes van a cumplir en el campo, en el terreno, ¿sí? La prevención de las enfermedades va a tener que ver con la intervención directa, esa prevención primaria, secundaria o detección precoz de las enfermedades, y la prevención terciaria o la rehabilitación de las secuelas o de los daños que puede ocasionar una determinada enfermedad cuando esa enfermedad ya ocurrió. Y por último tenemos lo que se llama la restauración de la salud, que tiene que ver con aquellas actividades que van a estar destinadas a recuperar la salud en caso de pérdida, ¿sí? Los tratamientos en sí mismos. ¿Cuál es el valor y el objetivo fundamental de la salud pública? ¿Alguien preguntó algo? Sí, sí, sí. En esta de la promoción y prevención, en el campo de que está el agente sanitario, ¿estaríamos entre los dos primeros o los tres? Esa es la duda que tengo. Ustedes estarían fundamentalmente en los dos primeros. No, los dos. ¿Sí? Promoción de la salud, ¿sí? A través de actividades colectivas. Primero, si ustedes recuerdan un poco lo que han visto también en antropología, sí. En este salir Consulta, al terreno... profe. ¿Perdón? Consulta. La tercera también, porque, por ejemplo, nosotros hacemos todo lo que es en domicilio, la entrega de medicación para lo que es TBC. Cuando alguien está con tuberculosis se le hace todo el esquema de medicación durante todo el tiempo que lo necesita, y eso sería restauración de la salud, ¿o no? Porque nosotros somos los que llenamos la planilla, entregamos la medicación y supervisamos ese tratamiento completo. Ustedes lo que hacen es la supervisión de un tratamiento indicado por el equipo médico, ¿sí? Entonces, por eso se habla que la restauración de la salud, ¿sí? Cuando ya se perdió la salud, pongámosle, con el tema de la pandemia, ¿sí? Ustedes iban a los domicilios, el equipo que salía, ya sea de enfermeros y de agentes sanitarios, iban a los domicilios para ver cómo estaba la persona, ¿sí? Para ver qué necesitaban, si había que llevar alguna medicación, se llevaba. O en TBC pasa lo mismo. Pero ese tratamiento fue dado previamente, evaluado previamente por el equipo médico de salud, que fue el que diagnosticó la enfermedad, y a partir del diagnóstico de enfermedad se planifica en equipo cuáles van a ser las medidas para esa restauración.
O sea que en ese Claro. caso estarían los enfermeros, ¿no? más en restauración de la salud. Estarían los Yo enfermeros, entiendo, estarían los médicos, ¿sí? yo entiendo como restauración, por ejemplo, cuando hacen kinesiología, cuando están haciendo algún tipo de rehabilitación, me da a entender. La rehabilitación es parte de un tratamiento, ¿sí? A partir de un determinado cuadro patológico. Vos pensás que para ir al kinesiólogo hubo un médico previamente, ¿sí?, que hizo un diagnóstico, una evaluación y un diagnóstico, e indicó cuáles son las actividades, ¿sí?, que va a necesitar esa persona para que su salud se recupere. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ustedes no van a hacer un tratamiento kinesiológico. Ustedes van a acompañar en todo caso todo ese proceso. No, a ver, acá estamos hablando de equipos de trabajo, donde cada parte del equipo es fundamental. ¿Mm? Pero una Está de... bien, entonces ahí tampoco, perdón, entonces ahí tampoco entraría enfermería, porque primero para hacer ese tendría que estar el médico haciendo el tratamiento para que ya sea el agente o el enfermero pueda seguir el tratamiento supervisado, ¿no? Por eso yo les decía que la restauración de la salud, ¿sí?, si bien son las actividades destinadas a recuperar la salud, digo, el enfermero, a partir del diagnóstico indicado por el médico, va a ir y, por ejemplo, le puede dar determinadas inyecciones. Pongámosle a una persona que tuvo una ciatalgia, se quedó duro, no puede moverse y requiere de determinadas inyecciones, ¿sí?, que sean miorelajantes para poder movilizarse nuevamente. Ese diagnóstico no lo va a hacer el enfermero, ¿sí? El enfermero lo que va a hacer es una práctica directa. Hola, ¿puedo decir algo? ¿Quién habla? Susana, sí. Sí, Susana. Como que yo entiendo por ahí un poco más conciso sería lo que es promoción de la salud y prevención de las enfermedades, estaría como un poco más a cargo de los agentes sanitarios y la parte de enfermería y de los equipos de salud, pero lo que es la restauración de la salud, las decisiones de la restauración de la salud, sí o sí están hechas por los profesionales médicos y después las hacemos nosotros, las activamos nosotros. ¿Sería más o menos así? Es así, Susana. Es decir, ustedes van a activar en función de alguien que previamente dio una indicación de cómo o de qué. ¿Arvejas no hay más? Perfecto, entendido. Bueno, ¿Quedó claro para todos? sí. Buenísimo. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y medio como que interfiere. No sé quién es. ¿Seguimos? Bueno, estábamos entonces con cuál era este valor y el objetivo fundamental de la salud pública. Y el objetivo fundamental es la equidad en salud. Y cuando hablamos de equidad, lo que decimos es que todo el sistema de salud tiene que llegar para poder responder y resolver las necesidades de todos los determinantes sociales en salud. Es decir, que tiene que llegar a toda la población teniendo en cuenta fundamentalmente a los más vulnerables. No por eso dejar de lado al resto de personas que acceden a la salud pública, pero fundamentalmente la equidad es que todas las personas tengan las mismas oportunidades en relación al acceso a la salud. Y es importante entonces poder como precisar esta dimensión de equidad que se centra en el acceso, en el financiamiento y en la distribución equitativa de los servicios según la necesidad sanitaria. Por eso decimos que la salud, que la equidad en la salud es un valor que está ligado al concepto de derechos humanos y de justicia social. Se la puede definir
como esa ausencia de diferencias injustas y que pueden ser evitables o remediables en la salud entre los grupos o poblaciones definidos socialmente, económicamente, demográficamente o geográficamente. Y esto va a tener que ver fundamentalmente con qué tipo de políticas públicas se van a instalar para poder llegar a toda la población de la misma manera o de la mejor manera posible. Y esto está ligado obviamente con lo que es el derecho a la salud. Y el derecho a la salud va a incluir un acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, ¿sí? Este derecho a la salud lo que va a significar fundamentalmente es que los estados tienen que crear esas condiciones necesarias que permitan que todas las personas puedan vivir de la manera más saludable posible, ¿sí? No tiene que entenderse solamente al derecho a estar sano. Todos tenemos derecho a estar sano, pero si no lo estoy, tengo derecho a poder acceder a un sistema que me permita recuperar mi salud. Y también tengo el derecho a conocer, por eso hablábamos de la prevención y de la promoción de la salud, cuáles son esas medidas sanitarias para que yo mantenga una vida más saludable. Y esto es lo que va a regular y a fiscalizar la salud pública. Por eso es que podemos decir que el derecho a la salud no solo va a abarcar la atención de la salud oportuna, sino que también esos factores determinantes de salud, como tienen que ver, por ejemplo, el acceso al agua limpia, al agua potable, a condiciones sanitarias adecuadas, a un suministro adecuado de alimentos, ¿sí? A un trabajo adecuado, condiciones sanas de trabajo, a un medio ambiente saludable, ¿sí? Y este derecho a la salud va a abarcar fundamentalmente 4 elementos, que tienen que ver con la disponibilidad, ¿sí? Es decir, que se tiene que contar con un número suficiente de establecimientos, de bienes, de servicios públicos y de programas de salud que lleguen a todos. Accesibilidad, es decir, que todos estos establecimientos, bienes y servicios sean accesibles para todas las personas, ¿sí? Sin discriminar, con una accesibilidad física adecuada, accesibilidad económica y con acceso a la información para todas las personas. Otro de estos elementos es la aceptabilidad. Esto significa que todos los establecimientos y que todos los bienes y servicios de salud tienen que ser respetuosos de lo que es la ética médica y que tienen que ser culturalmente apropiados, sensibles a lo que son los requisitos de género, de ciclo de vida, etc. Y el último es el de calidad. Esto significa que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud tienen que ser apropiados desde el punto de vista científico, médico y de buena calidad. Por otro lado, el derecho a la salud le impone a los estados parte 3 tipos de obligaciones. Cuando hablamos de los estados parte, ¿se acuerdan que hablábamos de todos los estados que han suscrito a la Declaración de Derechos Humanos? Y estas obligaciones tienen que ver con 3 tipos de obligaciones, que son la de respetar, es decir, que no se perjudique el disfrute al derecho a la salud; proteger, que implica adoptar las medidas necesarias para que todos los actores, ¿sí?, puedan disfrutar de esa salud, pero que además no haya factores que interfieran en el derecho a la salud. Y por último, cumplir, que implica adoptar las medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud. Este derecho a la salud también comprende obligaciones básicas, y estas obligaciones básicas están relacionadas a que tienen que haber servicios esenciales de atención primaria de la salud, una alimentación esencial mínima que sea nutritiva,
las cuestiones de saneamiento del ambiente, agua potable y medicamentos esenciales para toda la población. Todo esto que estamos hablando implica políticas en salud que van a constituir un capítulo especial de lo que son las políticas sociales. Tengamos en cuenta que una política de salud lo que va a implicar es una definición de la salud como problema público en el cual el Estado asume un rol activo y explícito. El único que puede generar una política en salud es el Estado, ¿sí? Y para eso, para poder generar estas políticas en salud, lo hace a través de 4 funciones básicas, que tienen que ver con informar, con regular, con financiar y con proveer, ¿sí? En relación a informar, el Estado está obligado a informar cuáles son aquellos riesgos nocivos o aquellos hábitos de salud que son nocivos para la población, ¿sí? Y esto implica generar sistemas de educación para la salud, ya sea en las escuelas públicas o cuando se informa al público o en aquellos programas de promoción y protección de la salud. Regular tiene que ver con el ejercicio profesional de la salud. Por lo tanto, tiene que definir cuáles son las condiciones y las competencias y aquellos requisitos específicos que deben cumplir cada profesional de la salud. Por eso es que todo el ejercicio profesional de la salud está regulado por la habilitación y la categorización de esos servicios. Proveer implica dar los suministros y los servicios necesarios utilizando las instalaciones públicas para el personal de la administración pública. Cuando hablamos del personal, estamos hablando de este personal de salud, ¿sí? Que tiene que tener las instalaciones adecuadas y necesarias para poder brindar posteriormente los servicios requeridos a partir de esas políticas de salud. Y financiar implica abordar la prestación de servicios sin importar si son brindados en instalaciones propias o contratadas para garantizar que el servicio sea ofrecido. Muchas veces hay algunos servicios de mayor complejidad que en algunos hospitales no cuentan con esos servicios y se contratan por fuera, y esto tiene que estar garantizado, financiado y pagado por el Estado para aquellas personas que no cuentan con una obra social privada. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bien, sigo. Sí. El modelo de salud está relacionado fundamentalmente con un modelo de organización social para poder dar respuesta a los problemas de salud de la población. Y tiene que ver con el resultado de la articulación de 3 componentes que son fundamentales, que son el componente político, el componente económico y el componente técnico, ¿sí? Y estos componentes tienen que ver con un modelo de atención, un modelo de financiación y un modelo de gestión. Cuando hablamos de este modelo de gestión o modelo político, lo que hace este modelo es definir cuáles son las prioridades del sistema en función de los valores y de las actividades guiadas por el estado de salud de una población, ¿sí? En cuanto a estos valores, cada sistema de salud va a privilegiar, obviamente, determinados aspectos sobre otros. Por ejemplo, algunos se van a preocupar más por la universalidad de la cobertura, mientras otros van a hacer más hincapié en la efectividad de las acciones y en el impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Esto obviamente tiene que ver con una lectura política de su propia población. En cada país se va a hacer más hincapié en las prioridades del sistema, en actividades en salud o en la calidad de lo que se pueda brindar. Esto también está atravesado por cuánto puede gastar un país en salud, ¿sí? O de dónde puede sacar los recursos,
o cómo va a asignar los recursos. Y por eso hablamos de que esto también está atravesado por ese modelo de financiación o modelo económico que atraviesa un país. Y finalmente tenemos el modelo de atención o el modelo técnico, que lo que va a hacer es definir qué tipo de acciones y qué tipo de servicios se tienen que prestar a la población, ¿sí? A quién van a cubrir con ese tipo de prestaciones y de servicios, y con qué criterios se van a prestar y a dónde esos servicios. Y estas cuestiones involucradas van a tener que ver con qué cubrir, ¿sí? Es decir, qué tipo de acción voy a tener que hacer para brindar qué tipo de servicios o prestación, a quién va a estar dirigida mi acción, ¿sí? Con qué criterios incluyo mi acción o mi atención dentro del sistema sanitario, cómo voy a prestar mi atención, ¿sí? Y dónde o en qué lugares o de qué manera voy a distribuir mi oferta. Obviamente que estos tres modelos no están separados uno del otro, sino que interactúan permanentemente. Todo esto fundamenta de alguna manera lo que es la atención primaria en la salud. Esto es un poco lo último que vimos, la última unidad y el último trabajo práctico que ustedes hicieron, que tiene que ver con una estrategia que lo que va a hacer es concebir de manera integral los procesos de salud, enfermedad y atención de las personas y del conjunto social, ¿sí? Porque va a haber una mirada individual, pero fundamentalmente vinculado y relacionado al conjunto social. Esta estrategia va a apuntar a lo que es la asistencia, la prevención, la promoción y la rehabilitación. Y entonces lo que vamos a plantear que la atención primaria de la salud tiene que ver con una estrategia de atención primaria en salud. Y esta estrategia fundamentalmente se va a basar en poder mejorar el estado sanitario de la población a partir de la participación social, intentando ofrecer o brindar una cobertura universal mediante lo que es la promoción y la prevención de la salud. Estas estrategias lo que intentan es asegurar el vínculo entre la comunidad, la equidad en la salud y la articulación con lo que son las redes locales, donde toman un valor sumamente importante las redes locales y los efectores locales en la salud. ¿A partir de qué? De poder conocer la realidad social, las condiciones de salud de la población, para poder favorecer o mejorar esas formas de organización al interior del equipo de salud. Con todo esto, lo que se intenta es poder superar las barreras de acceso a la atención, lograr integrar acciones de promoción y de prevención de los equipos de salud y fortalecer la participación comunitaria. ¿Cómo está organizada la atención primaria de salud en nuestro país? Y en este caso vamos a hablar de que está organizada a partir de 3 niveles de atención. No se confundan porque hubieron algunos trabajos prácticos donde se confundieron estos niveles de atención con los niveles de prevención, ¿sí? La atención en salud se divide en un nivel primario, en un primer nivel, en un segundo nivel y en un tercer nivel. Donde el primer nivel, acá lo que estamos haciendo referencia es de qué manera y dónde se brinda la oferta de asistencia en salud. El primer nivel tiene que ver con lo que es la atención ambulatoria de la salud. Y fundamentalmente la función que va a tener este primer nivel de atención es la de prevención y promoción de la salud, ¿sí? A partir de los referentes locales, donde se intenta un diagnóstico temprano a partir de lo que es la demanda espontánea de salud, ¿sí? Y a partir del conocimiento de la población, la búsqueda de aquella población que no llega al centro de salud para hacer esa demanda espontánea. Esto se realiza en
centros de salud, que son las postas, las unidades sanitarias, las salas de primeros auxilios, los SICS, los consultorios externos, todo de baja complejidad, ¿sí? En el segundo nivel van a llegar a recibir atención a aquellas personas que consultan en el primer nivel y que requieren una derivación porque requieren de un nivel de mayor complejidad, ¿sí? Y estas son instituciones de salud que en muchos casos cuentan con internación. Y además cuentan con servicios como el de clínica médica, el de pediatría, cirugía general, guardia, maternidad, y además cuentan con exámenes complementarios. De todas maneras, en estos casos, la atención es ambulatoria, ¿sí? En los casos, en los servicios de neurología, de traumatología, de cardiología. Y acá hablamos de los hospitales generales, de los hospitales regionales y de las maternidades. Y por último tenemos el tercer nivel, que es de alta complejidad, donde tiene mayor tecnología, y van a recibir las derivaciones del segundo nivel. Cuentan además con salas de internación, de cirugía, de clínica médica, con especialidades quirúrgicas, cuentan con terapia intensiva y con unidades coronarias. Entonces, ven que estos tres niveles hablan de cómo está organizado los centros de salud, ¿sí? En función de la complejidad de cada centro. ¿Quedó claro ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Sigamos entonces con los niveles de prevención. Ustedes vieron que en el primer nivel hablamos de prevención y de promoción de la salud, ¿sí? Y esta prevención de la salud puede ser primaria, puede ser secundaria o puede ser terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria estamos hablando de ese conjunto de unidades y de actividades tendientes a la prevención de la enfermedad. El objetivo de la prevención primaria es reducir la incidencia del problema de salud en la población, ¿sí? A partir de poder objetivar lo que pasa en una población, lo que hacemos a partir de la prevención primaria, juntándonos con la población, es poder prevenir, ¿sí?, que la población se enferme, mediante distintos tipos de información y del trabajo conjunto con la sociedad. En la prevención secundaria lo que vamos a tomar son un conjunto de medidas y de actividades tendientes a reducir la incidencia de un problema de salud a través del diagnóstico precoz. Esto es mediante una intervención efectiva y disminución de las consecuencias. Es decir, nosotros, por ejemplo, en invierno sabemos que tenemos mayor propensión a cuadros gripales, a resfríos, entonces vamos a hacer una prevención secundaria en la cual intentemos de que la población mantenga ciertos grados de, o cierto tipo de vestimenta, que se abriguen, que no estén en contacto con otras personas que estén resfriadas, ¿sí? Y en la prevención terciaria lo que hacemos es tener un conjunto de medidas y de actividades tendientes a evitar ya las secuelas de los problemas de salud. Es decir, el problema de salud está, pero lo que intentamos a partir de la rehabilitación, ¿sí?, es evitar que haya más secuelas de un problema de salud para poder reintegrar a la persona a la sociedad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quedó clara la diferencia entre lo que son los niveles del sistema de salud y los niveles de prevención? Sí, para Sí. mí quedaron claras. Bien. Sí. La declaración de Alma-Ata, ¿sí?, que se dio en 1970 a partir de que la OMS había empezado a dar algunas conferencias regionales sobre lo que es la importancia de la atención primaria de la salud. En 1978 se genera, a partir de los diferentes países, una declaración donde lo que se va a hacer es establecer ciertos principios básicos
y fundamentales en relación a la atención primaria de la salud. Y lo que se va a plantear fundamentalmente para todos los países es que esa atención primaria de la salud tiene que ser integral, tiene que ser comprensiva, universal e incluyente. Todo esto obviamente tiene que ver con las declaraciones de derechos humanos y los derechos a la salud, ¿sí? En esta declaración de Alma-Ata se va a definir a la atención primaria de la salud como esa asistencia sanitaria esencial, ¿sí? Ya sea en métodos, en tecnologías, en prácticas, pero que estén científicamente fundadas y socialmente que sean aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y de toda la comunidad. Y esto lo va a hacer con una plena participación social, teniendo en cuenta el costo que una comunidad o un país puede soportar en cada etapa del desarrollo. Y para ello lo que va a hacer es establecer que la obligación de los gobiernos es cuidar la salud de los pueblos, debiendo entonces adoptar las medidas necesarias, tanto sanitarias como sociales, con el objetivo de que todos los pueblos del mundo puedan alcanzar un nivel de salud que permita llevar una vida social y económicamente productiva. Obviamente, teniendo en cuenta, como lo veíamos anteriormente, cuál es el modelo socioeconómico factible de cada país, pero que no puede dejar de tener en cuenta esa asistencia sanitaria esencial y fundamental para toda la población. Con los años, en el 2005, se empieza a plantear una atención sanitaria, una atención renovada, ¿sí? Que tiene que ver con poder definir valores y principios y elementos esenciales que tienen que estar presentes. Y para ello lo que se tiene en cuenta es el componente clave del sistema de salud, y este componente clave significa que tiene que ser efectivo, ¿sí? Que tiene que resolver. Y que esta atención primaria de la salud es una herramienta que va a fortalecer la capacidad de la sociedad para poder reducir las inequidades en salud. Habíamos dicho primeramente que tenía que ser equitativo para toda la población, pero ahora lo que plantea esta atención primaria de la salud renovada es que tiene que reducir las inequidades. Y para eso hay que afrontar los determinantes en salud y reconocer la salud como esa capacidad humana básica que permite lograr mejoras sostenibles en la salud para toda la población. ¿Estuvimos bien hasta ahí? Sí. Buenísimo. Creo que faltó repasar lo de las perspectivas de la APS. Lo de las perspectivas lo dejamos ahí porque en realidad son simples, uno puede plantear, no, vieron que yo les dije, vamos a hacer una síntesis, ¿sí?, de los aspectos fundamentales. La APS tiene distintas perspectivas, pero todas se basan, es decir, ninguna es en forma aislada o individual, y en realidad todas se basan en poder pensar la APS de una manera integral, no solamente desde un lugar de atención directamente, sino también en cuanto a lo que es la promoción y la prevención, y cómo estas perspectivas tienen que llegar sí o sí a toda la población, ¿sí? Más allá de que la miremos desde distintos ángulos, ¿sí? Todos los ángulos tienen que estar en su conjunto. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta en relación a este recorrido de las 3 unidades? Hola, señor. ¿Quién habla? Soy Vivi de Bariloche. Ah, Vivi, ¿cómo estás? Yo me conecté a la mitad del coso porque estoy con el celular. Está En bien. realidad me robaron todo, así que estoy con eso. Nada, estoy recuperando todo despacio, pero bueno,
No, le quería preguntar, ¿eso era de la clase pasada, me parece, o no? ¿O Y estaba por la rato? última parte era la unidad 3, que fue un poco lo que estuvimos viendo en la Sí, clase anterior, pero al principio estuvieron la unidad 1 y 2. De todas sí. maneras, Vivi, no te preocupes que yo después voy a subir al aula, como he subido todas las clases, subo la clase y la vas a poder ver completa, Ajá. ¿sí? Sí, porque yo me conecté, en realidad en el celular no me dejaba, como tenía esto, lo tenía en la tablet, Claro. no me decía que tenía que estar en la tablet y no me dejaba conectar en el celular, así que bueno, me perdí algunas cosas, algunas clases, me perdí, pero bueno, ahora estoy recuperando. Bueno, pero de todas maneras, Vivi, si vos ingresás al aula, en el aula tenés todas las clases que tuvimos, todos los power, vas a tener la clase de hoy también, así que ahí vas a Sí, poder recuperar todo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? y lo que pasa que en realidad no le dije, yo soy media ciega, en realidad. Ah, La tablet me es más práctica para, ahora tuve que encargar otra, la tablet me es más práctica para mi hija, me la puso como para que yo la leyera claro. y me es más práctico. Bueno, Ahora ya, de todas sí que maneras, Vivi, la clase, como tiene audio, la vas a poder escuchar, más allá de que no puedas ver bien el power, ¿sí? Vas a poder ir escuchándola igual. sí, no, ahora me voy a poner porque estas 2 semanas fueron para mí un suplicio, así que ahora me voy a poner a, a leer y a todo eso, así que, y vienen ya las evaluativas, así que Está bien. Bueno, Vivi, ya, vamos a dejar ahí, así podemos ya, seguir un poco más con la clase. La lista, idea es lista. contarles un poco, chicos, cómo va a ser el parcial. La idea del parcial integrador es un poco un ejercicio previo al final. ¿Sí? El parcial va a tener tiene 10 preguntas para poder desarrollar. Recuerden que ahora los finales son presenciales, es decir, en Bariloche va a haber una sede, todavía no nos indicaron en qué lugar se va a tomar el examen, pero van a tener, se les va a subir en la plataforma el cronograma de exámenes con los horarios en los cuales van a tener que asistir para rendir presencialmente el examen de cada materia. Los exámenes van a ser a desarrollar, ya dejan de ser exámenes multiple choice como se hacían antes en la plataforma. En realidad, eso se hizo a partir de la pandemia. Siempre los exámenes en el IPAP, más allá de que fueran tecnicaturas virtuales, siempre fueron presenciales, donde van a tener que desarrollar las preguntas. Entonces, bueno, una manera de hacer como un ejercicio de esto es que el parcial integrador se asemeje bastante a lo que es el final. ¿Sí? Van a tener 10 preguntas a responder, tienen 2 horas. La idea no es que escriban 20 hojas de cada pregunta, sino que sean lo más precisos posibles en cada definición de cada pregunta. Por ejemplo, el ejercicio que hicieron con el trabajo práctico de la unidad 3, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso, ser precisos en lo que se les pregunta, ser concretos. Entonces, con eso es suficiente, porque uno puede ver claramente que entendieron la materia, que pudieron desarrollarla y que pueden responder a esas preguntas. Las preguntas del examen, tanto del parcial integrador como del final, son preguntas que vamos a sacar de la guía de estudio que yo les subí al aula. Entonces, si ustedes responden, esa guía no la tienen que entregar, sino simplemente si ustedes van respondiendo esa guía con los materiales de estudio, con las clases sincrónicas, con los PowerPoint que yo les fui subiendo, no van a tener ninguna dificultad. Igualmente, yo les voy a dejar un foro abierto para que puedan ir preguntando si hay algo que no se entiende, si hay alguna dificultad, y entonces ahí les voy respondiendo.
tengan en cuenta que también ustedes pueden responderle a los compañeros si alguna pregunta que tiene algún compañero, ustedes la saben. Y vamos como interactuando entre todos. Lo otro que les quería comentar es respecto de los recuperatorios. Ustedes vieron que del 17 al 24, del 20 al 24, tienen los recuperatorios. ¿Para quiénes son los recuperatorios? Todos aquellos estudiantes que no hayan aprobado alguna de las instancias evaluativas, trabajos prácticos o parciales, van a poder entregarlos en esas fechas. Los trabajos prácticos va a estar abiertos. Desde el 20 al 24, en cualquier momento pueden entregar, pueden subir ahí el trabajo práctico. Y los parciales van a ser, el primer parcial, que era de las unidades 1 y 2, va a ser el día 20, de 21 a 22 horas va a estar abierto el parcial para que lo pueda completar aquellos que o que no lo hicieron o que no les fue bien. Y el segundo parcial, que es el parcial integrador, va a ser el día 22, de 20:30 a 22:30. También para aquellos o que no lo aprueben o que no se hayan presentado. ¿Alguna duda en relación a esto? Profe, hago una consulta. Sí, Sofía. El primer trabajo yo no lo presenté. No escuché bien en qué fecha hay que presentar ese trabajo. El trabajo práctico lo tenés que presentar entre el día 20 y el 24. Hasta el 24 tenés tiempo de presentarlo. Gracias. Pensá, Sofía, para que no se te junte todo, además te sirve de repaso, ya lo podés ir haciendo y el día 20 lo subís. ¿Sí? Sí, porque yo justo no había llegado con los tiempos a presentarlo, así que sí, ahora me lo voy a poner a hacer para entregarlo a tiempo. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos un Los poco... finales, profe. Sí, Lorena. Sí, los finales se estipula la fecha para ahora a mediados de junio o a fin de año. No, tenés distintas fechas de examen. Los del primer cuatrimestre, en realidad vos, cada materia, ustedes tienen 2 años y una fecha para poder rendir las materias. La fecha de ahora es en julio-agosto, del 25 de julio al, si no me equivoco, es al 3 de agosto, son las mesas de esta fecha, de estas mesas. Después tenés en diciembre, después tenés febrero-marzo. ¿Sí? Claro, y si queremos, por ejemplo, el 25, tenemos que inscribirnos, ¿hay una previa inscripción? Sí, no es si quiero el 25, va a haber un cronograma, ¿sí? Donde vas a ver que están todas las materias, de todas las carreras, de todas las tecnicaturas, donde te va a figurar qué día corresponde a cada materia. Y no es que uno elige qué día quiero rendir, sino que las fechas van a estar estipuladas y uno, entre el 1 de julio y el 8 de julio, van a estar las inscripciones. Entonces van a estar los formularios de inscripción de cada tecnicatura y ustedes van a tener que inscribirse en ese formulario en qué materias van a rendir ahora. ¿Sí? Bien. Pueden rendir las 4 materias, pueden rendir 2, pueden rendir, es decir, pueden rendir una o pueden no rendir ninguna. Yo les sugiero que vayan rindiendo para que no se les vayan acumulando materias. Pero no hace falta que rindan todas, porque después tienen fecha nuevamente en diciembre. Ahí pueden rendir otra tanda y después en febrero. Pero sí recuerden que se tienen que inscribir. Y se tienen que inscribir, por eso, cuando termine con la corrección de los recuperatorios y demás, yo subo el acta con las notas finales de la cursada. Ahí van a saber quién está
como regular y quién quedó libre, si no alcanzó la nota de 6, ¿sí? Que es la nota necesaria para regularizar la materia. ¿Mm? Entonces, ahí verán, ¿quedaron regulares o se quedaron libres? Cosa de que cuando ustedes se inscriban, se tienen que inscribir o regular o libre. Si ustedes se inscriben mal, no van a poder rendir el examen. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, es importante. De todas formas, lo otro que yo voy a subir es antes de los recuperatorios, ¿sí? Después de que terminen, después del 10, que va a ser el parcial integrador, yo cuando tenga todas las notas, las correcciones, voy a subir una planillita de Excel, donde les figure a ustedes para aquellos que tengan que recuperar, qué tienen que recuperar. ¿Sí? Los que no tienen que recuperar, les va a salir una planilla donde estén todas las notas de cada uno, ¿sí? Y qué instancias, aquellos que tengan que recuperar, qué instancias tienen que recuperar. ¿Cuándo bajan ese Excel? ¿Cómo? ¿Cuándo bajan ese Excel? ¿Y a dónde? Excel, después, ustedes el 10 tienen el examen integrador, ¿sí? Calcúlenle que depende de cuántos los presenten, me va a llevar 3-4 días tenerlo, ¿sí? Todas las correcciones. A partir de ahí, yo hago el Excel y se lo subo. Pónganle que para el otro fin de semana esté listo. Yo quiero consultar. Sí, Mariela. ¿Cómo es el examen a desarrollar? ¿Nosotros tenemos que hacerlo en el Word y subirlo como trabajo práctico? No. Claro, ustedes van a ver que está puesto como... en el parcial, decís vos, es como una tarea. Sí, sí. Es como si fuera la tarea, como cuando ustedes hacen el trabajo práctico, descargan ese Word, contestan las preguntas y lo vuelven a subir. Como los trabajos prácticos. Sí, sí, bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Sí, una consulta. Usted dijo que el 10 era el parcial, yo tengo anotado el 13, ¿puede ser? A ver. Puede ser que ustedes sea el 13 y me confundí con antropología, que es el 10. Sí, antropología tenemos el 10. El 13, perdón. Yo dije, me está cambiando la fecha. No, ya es la fecha que está puesta en el aula, no. No, se me cruzaron a mí las fechas. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces vamos Quiero hacer una consulta más. Sí, Sofía. Con respecto al último trabajo que entregamos, yo había hecho todo el trabajo práctico y según yo entiendo lo había enviado todo y después cuando me hicieron la corrección me dijeron que me faltaron 2 puntos. A mí lo que me preocupa es que eso mismo vuelva a sucederme en el examen integrador. Eso es como que me preocupa. A ver, Sofía. Rosana, te pido que apagues tu micrófono, por favor. En realidad, lo que se corrigió es el examen que vos subiste. ¿Sí? A ver, esperamos un cachito. Rosana, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Ahí está. Lo que se corrigió es el examen que vos subiste. No se cambia el examen cuando se sube a la plataforma. Entonces debo haber tenido yo algún error en cuando lo cargué, porque a mí me llamó mucho la atención de que yo hice todo el trabajo práctico, todos los puntos, y bueno, cuando recibí la corrección me decía eso, que me faltaban los 2 últimos. De todos modos, lo aprobé yo con 6. ¿Corresponde que yo lo recupere ese trabajo o con esa nota de 6 ya estaría aprobado? Con esa nota de 6, yo eso te lo respondí en el mismo trabajo. Sí. Y también te lo respondí está aprobado por la mensajería interna. Bien, no lo vi. Sí, vos me habías preguntado por mensajería interna, me comentaste que te habías equivocado de examen, ¿sí? Que habías puesto el otro que no tenía todas las respuestas. Vos lo tenés aprobado,
está perfecto, no tenés que recuperarlo, y como te puse yo en el examen, ten en cuenta esas 2 preguntas que te faltaron para después el examen integrador y para el final, ¿sí? Entonces yo lo que Está te bien. sugiero Sí, es... porque eso me generó duda, ¿viste? Porque Ujú. digo, yo había hecho todo, y inclusive todas las respuestas y todo, y después cuando me llegó la devolución eso me llamó la atención, pero bueno, como para tenerlo más en cuenta, o si a alguien más de los compañeros le pasa, de creer que mandó todo y que estén faltando algunas respuestas. La verdad es que hasta ahora nunca me pasó con ningún estudiante de que creyera que tuviera todas las respuestas y que aparezca un examen con menos respuestas de las que ya No, tenía. igual no hablo de examen, hablo del trabajo, Sí, del sí, trabajo del trabajo práctico. práctico, perdón, del Claro, trabajo práctico. está bien. No, Bueno, esa nomás era la duda que a mí me quedaba. está bien, pero por eso te digo, la verdad es que hasta ahora nunca me pasó de que un alumno, que mágicamente le desaparezcan preguntas de un examen que ya sube, ¿sí? No desaparecen. Cuando uno sube un examen es No, lo que no, uno claramente no subió. desaparecen, pero mi duda era respecto de eso, porque, o sea, yo como te digo, yo las respuestas las hice todas. Eso, o tal vez yo seleccioné algo y las borré, no sé, pero yo Lo que el puede ser es que trabajo no te haya práctico quedado lo había armado guardado todo. en el archivo que vos estabas Sí, haciendo, capaz que no le pusiste guardar, lo cerraste y después lo mandaste. Eso puede claro, ahí tal suceder, vez, sí, ¿sí? sí, calculo que va a haber sido ese el error. Puede ser, porque ya te digo, no sé, cuando uno sube un archivo ya se sube lo que está, Claro, sí, sí. ¿sí? Bueno, eso nomás era, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? ¿No? Bueno, vamos a cerrar por hoy entonces. Yo voy a guardar la grabación de hoy para que ustedes la tengan, después la subo en el aula. Recuerden anotarse, si alguien no se anotó en el chat, para que nos quede el registro. Y les dejo abierto entonces un foro de consultas por si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que vaya apareciendo. ¿Sí? Profe, una Sí, última consulta. la que quieras. ¿Usted es la que dio el trabajo ahora hace poquito? ¿Se entregó hace una semana? ¿Puede ser? No. ¿Cómo la que dio? Había que subir un trabajo y la verdad es que no sé si es usted o es otro. Y jugando bastante desordenado con las materias. Y ustedes tuvieron que subir un trabajo práctico de la unidad 3, ¿sí? Sí, Pero sí, no- sí. Sí, Miguel, es el único trabajo que había que subir. Este es, ¿no? ¿Y cuándo se puede recuperar ese trabajo? Y es lo Porque yo que... no lo hice. Creo que es lo único de todas las materias que no he hecho hasta ahora. Bien, a ver, Miguel. Yo dije hace un ratito la fecha de los recuperatorios. Del 20 al 24 son los Sí. recuperatorios. Entonces, si un trabajo o no lo aprobaste, no lo subiste, lo vas a poder subir en la fecha de recuperatorios. Del 20 al 24 podés subir los trabajos prácticos. Después, el 20 es el parcial recuperatorio de las unidades 1 y 2, y el 22 del parcial integrador. Esa información la tenés toda en el aula. ¿Sí? Bueno. Cuándo van a ser cada fecha y cuándo entregar cada uno de los trabajos. Y no se modifica nada el trabajo por no haberlo entregado en término. No, Tiene que ser el mismo trabajo. es el mismo trabajo, y lo mismo los parciales, son los mismos. Listo, profe, muchas gracias. No, de nada, Miguel. Chicos, me despido de ustedes. Fue un placer haber podido compartir este cuatrimestre. Hoy están todos medio como cachungos ahí, poco participativos. ¿Mm? Entiendo que por ahí estamos todos como cansados a esta altura del año. Es la hora No, que profe, estamos comiendo todo, profe. yo estoy Por en eso el estamos con la trabajo. cámara apagada. Yo Está estoy en el bien. trabajo y estaba una de las pacientes escuchando música y bailando y no daba para aprender ni comentar porque estaba en meta cachengue. Está bien, está bien. ¿Le puedo preguntar algo más? Sí, Mariela.
este es el fin de este cuatrimestre. ¿Continúa después o ya no? ¿Quién, yo? La materia. No, la Sí, materia la termina, es una materia. materia cuatrimestral. ¿Sí? Bien. Si yo no me equivoco, ustedes este año no tienen ninguna materia anual. Son todas cuatrimestrales. Sí. Así que el cuatrimestre que viene van a tener 4 materias distintas. Bien. Por eso les digo, vayan poniéndose las pilas, pónganse al día, traten de regularizar las materias y vayan rindiendo, porque si no después se empiezan como a acumular un montón de materias y se va haciendo como cada vez más difícil poder rendir. ¿Mm? Bien. Sí, Otra aparte consulta. es mejor rendir cuando uno tiene los conceptos frescos y no dejar pasar un año para poder rendir una materia, pues después se te junta la del cuatrimestre siguiente y son muchas más materias todavía. Y sí, la verdad es que sí. Es decir, lo ideal, mientras uno pueda, es poder dar las materias después de que uno las cursó, como para poder sacárselas de encima en el sentido de decir, bueno, tengo todos los conceptos fresquitos, tengo sobre la marcha, tengo oportunidad de seguir consultando a los docentes a través del aula, pero después ya cuando empieza el segundo cuatrimestre, ya los docentes del primero ya no están. ¿Sí? Entonces... Otra consulta. Sí, Cuando ahora termina el cuatrimestre, ¿no? Sí. Todos los archivos, todo lo que quedó ahí en la materia, ¿desaparecen o siguen quedando ahí? No, siguen quedando ahí. Lo que se suele hacer es, se ocultan todas las aulas para poder dar lugar a las otras aulas. Si algún estudiante tiene alguna necesidad en particular, se le habilita el aula para que pueda volver a ver todos los materiales. Por eso yo les sugiero igual que descarguen los materiales, que no dejen solamente los materiales en el aula. Sino que los vayan descargando y los tengan ustedes en sus computadoras. No hace falta que lo impriman, pero sí descargárselo y tenerlos ustedes como material de consulta o para estudiar después para el examen final. Bien. Bueno, gracias. Bueno. Y si quisiéramos solicitar la materia, ¿cómo lo pedimos? Nos lo piden al mail de Tecnicaturas presenciales, ¿sí? @gmail.com, nos dicen necesito acceder. Eso es después cuando ya empieza el segundo cuatrimestre. A veces, cuando no tenemos tanta demanda, podemos llegar a dejar las aulas abiertas para que ustedes sigan accediendo. En el segundo cuatrimestre los vamos a matricular en las aulas de las materias del segundo cuatrimestre. Entonces, ahí van a tener las otras aulas, y si en el caso de... Perdón, Adriana, te hago una consulta. ¿Queda mucho para la clase? Yo me tengo que retirar. No, podés retirarte, la clase terminó, estamos viendo las dudas y consultas que tienen tus compañeros, Vilma. Igual, profe, gracias. Buenas noches. Chicos, vamos a ir cerrando, así ya cada uno puede hacer sus cosas. Nada, les agradezco este cuatrimestre en el cual hemos compartido, la verdad que ha sido un placer, fue muy lindo tenerlos en nuestras clases sincrónicas. Usen los recursos que fuimos viendo, usen el foro, no tengan miedo en el foro de preguntar, de consultar, de ver, ¿sí? Si tienen alguna duda, para que les vaya lo mejor posible tanto en el parcial como en el final, ¿sí? Cualquier cosa, saben que estoy a disposición, me escriben por mensajería interna o me escriben al foro y ahí estoy para lo que necesiten. Les mando un beso enorme y estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, chicos.